¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien en esta noche del 17 de septiembre del 2024. Sigue llegando gente. A ver, les voy a pedir un favor a todos. Abran sus cámaras, ¿sí? Por favor. Apaguen sus micrófonos y abran sus cámaras, por favor. Para poder empezar. Tengo aquí mis teléfonos, tengo que no me molesten ahorita. Muy bien. Ya estamos todos y todos los que somos y todos los que debemos de ser. A ver. Muy bien, ando checando. Déjame, estoy haciendo algo aquí. Ok. Muy bien. Les voy a ver, Mario Treviño, bien rápido. ¿Me quiere decir algo? Sí, señor Lick, es mi primer clase, no me habían entregado el link para poder ingresar, Ok. apenas sí, es mi primer clase. La segunda, la otra la tomé el que tienen en plataforma. De acuerdo, de acuerdo. Está bien, me mandas un mensaje para que me Gracias. digas qué te falta y a ver cómo le hacemos para que completes las actividades que están atrás. ¿Sí? Muy bien. Hice el examen de la clase pasada, Ok, lo subí hoy. ok. Sí. Muy bien, muy bien. Por ahí a lo mejor te va a faltar el foro, que es al principio. Así es. Ahí no me recuerdas por mensaje, por favor, para abrirlo. Muy bien, Lick, gracias. Al contrario. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver la clase de la teoría. A ver, Adriana Trejo, ya para empezar, dígame, Hola, Adriana buenas Trejo. noches, profesor y Buenas noches. compañero, buenas noches. Igual que el compañero, es mi primer clase. Ok, Lo que pasa que también es que me entregaron. De hecho, yo ya me conecté con usted, me puse en contacto ujú. explicándole. Soy Ah, Adriana sí, Trejo. sí, ya me acordé, ya me Sí, acordé. sí, ya subí la actividad del foro. Ok, Únicamente falta el cuestionario. Ya ok, posiblemente más tarde ya se la envíe. Y perfecto. ya también ya vi la clase anterior Excelente. grabada. Muy bien, qué bueno. Ok, gracias. De nada. Esta clase también se está grabando ya. Espero que se hayan peinado todos para salir en la clase, en el video. Les voy a compartir la presentación. Teoría de la norma jurídica. Es la clase que vamos a ver. Muy importante porque seguimos hablando de las bases del derecho, cómo se origina el derecho, cuál es la fuente del derecho, por qué es fuente de derecho, ¿sí? Por qué emana de ahí el derecho y algunas variables que tienen ahí, algunas características que son importantes y que nos van a permitir entender de una manera más amplia lo que es el derecho. Acuérdense que cada ley que vemos, por ejemplo, en los códigos civiles, en el código penal, en el código fiscal, en el código mercantil, cada artículo que vemos ahí tiene una razón de ser, ¿sí? En un principio hubo una situación que como solución
surgió un artículo de la Constitución o del Código Civil, etcétera. ¿Sí? Acuérdense que el derecho busca regular ¿qué? La conducta humana. ¿Okay? Entonces, siempre piensen en eso. Esta ley, cuando una ley media extraña, piensen por qué la habrán puesto, o sea, por qué está escrita esta ley de esta manera y por qué esta ley está abarcando esto. Sería bueno investigar si ustedes son doctrinarios, como los juristas, los grandes juristas, investigan por qué esta ley está ahí y qué quiso cubrir, qué situación imperaba en aquel entonces cuando se creó esa ley. Porque bueno, como sabemos, hay muchas leyes que hoy son casi letra muerta, porque nacieron derivado de una situación muy particular en otras épocas. Ahorita han cambiado mucho, las leyes han cambiado un montón, pero hay otras que se han quedado ahí. ¿Por qué? Porque la situación no ha cambiado. Entonces, pero siempre tienen una razón de ser. Muy bien, les voy a compartir la presentación y pues también vamos a ver por ahí algún video. Muy bien. Teoría de la norma jurídica, esa es la tercera sesión. Y vamos con este tema. Será importante analizar los significados de la palabra fuente en el ámbito jurídico. De acuerdo con García Maínez, para lo cual mencionaremos primero los tipos de fuente reconocidos como lo son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Me espero que terminen de apagar sus micrófonos porque hablan y me desconcentro tremendamente. Por ahí hay el micrófono abierto y escucho hasta la televisión. Ahí les encargo, no sean malos, me sacan del cuadro. Bueno, ok, no pasa nada. Muy bien. Es importante analizar los diferentes significados de la palabra fuente en el ámbito jurídico. De acuerdo con García Maínez, para lo cual mencionaremos primero los tipos de fuentes reconocidos como son las fuentes formales y las fuentes reales y las fuentes históricas del derecho. Hablo de las fuentes del derecho, ¿sí? Las fuentes formales son procesos de manifestación de las normas jurídicas, procesos de manifestación de las normas jurídicas. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de dichas normas. ¿Qué estamos diciendo ahorita? Son los factores y elementos que determinan el contenido de dichas normas. Factores y elementos son situaciones en concreto que determinan el contenido de dichas normas, que es lo que les decía, tienen una razón de ser, están fundamentadas en un suceso, en una hipótesis, en una iniciativa de ley, en un proyecto de ley, tratando de resolver una situación, de resolver o de evitar que suceda o que pase alguna situación. En cuanto a las fuentes históricas, son los documentos, papiros, libros, etcétera. El derecho como tal, y lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, viene desde los romanos, ¿sí? Viene desde los romanos, se ha ido transformando de tal manera que es lo que tenemos al día de hoy, pero no estamos muy separados de lo que fue al principio. O sea, el fundamento y el objetivo del derecho es el mismo desde los romanos, ¿sí? Entonces, dense cuenta lo importante. Y luego ahorita vamos a ver más adelante cómo fue evolucionando. Bueno, de una vez les platico, pasa de los romanos y luego cuando la Revolución Francesa, inclusive con Napoleón Bonaparte, él empieza a hacer como
como una estructura de un decálogo, de un conglomerado de leyes, pero de índole militar. Él era un estratega militar impresionante, Napoleón Bonaparte. Entonces escribe en un documento que, por ejemplo, en una guerra, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe de hacer, cómo debes actuar, cómo no debes de actuar, y todo eso se hizo ley, ¿sí? Muchas de las situaciones que él puso ahí hoy son ley en el ámbito militar y sirvió mucho para lo que hoy conocemos en el derecho, ¿sí? O sea, la estructura que hoy tiene el derecho viene de los franceses, de hecho viene desde los romanos, ¿sí? Que hoy conocemos viene de los franceses. Clasificación de las fuentes formales del derecho. Diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos y religiosos, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica, ¿sí? Entonces, otra vez, de distintos factores sociales, económicos, políticos y religiosos. Dependiendo de cómo se estén dando estos aspectos, se van formando las leyes, ¿sí? Entonces, basados en eso, es una fuente muy importante de derecho. Además, la costumbre, la ley, la jurisprudencia, la doctrina son las fuentes reconocidas del derecho. Las fuentes formales del derecho son la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver qué importantes son estas, dando lugar a lo que hoy conocemos como el derecho. La costumbre como fuente de derecho, aquí lo vimos, la costumbre como fuente de derecho. Nunca han escuchado cuando dicen la costumbre se hace ley, ¿sí? Por ejemplo, en los romanos, el que robaba sin ninguna ley ni nada, había que cortarle la mano. El que dijo lo que no tenía que decir, le cortaban la lengua. Y así lo hacían, sin haber estado escrito en ningún lado. Pero eso después era ley y al que cometía delitos más graves, pues la muerte, le tocaba la muerte o la decapitada. A los que no saben decapitar, les cortaban la cabeza y era una costumbre y que posteriormente se hizo ley. Todavía hoy en día pasa lo mismo. Por ejemplo, la gente en algunos lugares, a las 10 de la noche se meten a su casa, por ejemplo, ya no hay nadie en la calle y de repente si hay alguien en la calle, en algunas ciudades, hay alguien en la calle y que le preguntan, ¿y tú qué haces en la calle? ¿Va? Entonces, ese comportamiento se convirtió en ley en algunos puntos. Entonces, la costumbre es una fuente formal del derecho, porque ahorita estamos dando dos ejemplos aquí, pero hay un montón de ejemplos que derivaron en una ley que hoy en día estamos utilizando, ¿sí? La costumbre se forma de dos elementos, uno material que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. Por ejemplo, la gente, yo soy católico y trato de ir todos los domingos a misa. Mi esposa ahí está, vamos a misa y vamos a misa y bueno, vamos a misa. Es una costumbre, casi como ley. Tenemos unos compadres que el tema de la misa prácticamente es como una ley. O sea, eso no se lo pueden brincar por ningún motivo. Ya se hizo costumbre y esa costumbre ya es como una ley, es una ley interna en un hogar, pero
pero así sucede en las naciones también. Definiciones principales de la costumbre jurídica. Como definiciones célebres de la costumbre, por la autoridad y prestigio de sus autores, tenemos las siguientes. La costumbre es un uso implantado en una colectividad, en un grupo enorme de personas y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, o sea, nació solo. El jus moribus constitutum, ¿sí? Es un término en latín. Y la costumbre, según Jenny, que es un jurista, es un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que lo componen. Entonces, son definiciones principales de la costumbre jurídica. Ulpiano precisó que la costumbre es el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo tiempo de uso. Entonces, hay prácticas que nosotros como ejemplo lo vemos en nuestros hogares, alguna práctica como, ¿qué se nos ocurre? Barbacoa todos los domingos, nadie, en ninguna parte dice, es una costumbre y ya casi se hizo ley. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? A ver, alguien que me diga algo que ya casi es ley. La carne asada el domingo, el fin de semana. Ver el clásico. Ver el clásico, ya están esperando el clásico. En ninguna parte dice, pero ya es una costumbre. Entonces, ese tipo de actividades, cuando ahorita lo estamos viendo de manera muy local, pero cuando toda una ciudad está acostumbrada a hacer determinadas cosas, finalmente esa costumbre la ponen por escrito y ya estando por escrito es ya una ley. Digo, tiene que correr todo el proceso consultivo para que la ley sea válida y que esté publicada, ¿verdad? La ley o el reglamento, aquí lo vimos, la ley o el reglamento. Una regla del derecho directamente emanada del poder legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado, promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. Lo estamos viendo hoy mismo. Deben estar ustedes, a lo mejor no muy enterados, pero deben de saber que se acaba de aprobar la reforma al Poder Judicial, ¿sí? El país está formado por tres poderes: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo radica en el presidente, ¿sí? El Poder Legislativo, que son los congresos, son los que formulan las leyes, son los que hacen las leyes, y el Poder Judicial es el que se encarga de vigilar que la ley se cumpla, ¿sí? Y si no se cumple, ellos entran y dan su veredicto, su sentencia sobre actos de autoridad, etcétera, o cuando un particular se ve afectado por alguna decisión de algún particular, por ejemplo, de algún ente de gobierno. Esa parte, honestamente, ese poder judicial, pues es como una máxima autoridad. El poder judicial está conformado primero por los ministros y luego los magistrados y luego los jueces. Entonces, aquí el presidente promulga a través de un decreto unos cambios en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Para poder generar una reforma al Poder Judicial. Entonces, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Ahorita creo que ya se aprobó, pero bueno, estuvo rebotando ahí entre los congresos para poderla aprobar. Ese es el proceso de generar una nueva ley, ¿sí? La promulgación de una ley tiene un triple objetivo: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, su micrófono, por favor. Ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento. Híjole, déjame ver quién está.
el micrófono abierto. Alfredo, por favor, Alfredo. Ya, lo silencié yo. Muy bien. ¿Dónde me quedé? La promulgación de una ley tiene un triple objetivo: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. O sea, atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, o sea, una ley que ya fue aceptada, ya fue votada y aceptada, ya es una ley válida, ¿sí? Posteriormente se ordena su publicación en el diario oficial, dependiendo del grado de ley, en el diario oficial de la Federación, ¿sí? Para que todos puedan ver ahí la publicación de esa ley, su alcance, etcétera, todas sus variables, sus características. Y por ende le das a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. O sea, si alguien no cumple esta ley, pues te los ejecutas, ¿sí? Por ejemplo, así tal cual. Toda ley es en principio una disposición de orden general y permanente que comprende un número indefinido de personas y de actos o hechos a los cuales se aplica. Ipso iuri, por la ley misma, significa durante un tiempo indeterminado, ¿sí? Nosotros, si revisamos los códigos civil, el código penal, el código fiscal, etcétera, todos esos códigos pues, tienen leyes de muchos años atrás, y algunas de esas leyes se han ido modificando con el tiempo, y siempre dice en un apartado pequeño, creo que lo vimos el curso pasado, que esa ley fue derogada, abrogada, modificada, agregada, etcétera. Te menciona si esa ley ha sufrido algún cambio, en pocas palabras. Aquí es un proceso muy rápido de aprobación y publicación de una ley, ¿sí? Déjame ver dónde empieza. Poder Ejecutivo, resultado, Cámara de origen. Si es una ley que la generó el Congreso, por ejemplo, el Congreso de la Unión, la manda el Congreso, la revisa, una parte del Congreso le da una revisada a esa ley, ¿sí? Vuelve a la Cámara de origen para la discusión de lo desechado o de las formas o adiciones, perdón. ¿Qué significa eso? Que a la hora que la revisan, les dicen a través de un escrito, esta parte no va, esta parte sí, y esta parte, o esta parte hay que hacerle modificaciones, ¿sí? Se le hacen las modificaciones, se aprueba ya con modificaciones, ¿sí? Pasa al Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo pasa al Ejecutivo, la revisa, y si dice va, esa ley posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación, y en el Diario Oficial de la Federación, una vez publicada la ley, dirá cuándo entre en vigor, ¿ok? Entonces, de esa manera estamos viendo todo el proceso. Digo, de una manera muy resumida. A mí me encantaría que tuviéramos el tiempo para ver todo el proceso desde la iniciativa de ley, su proceso de revisión, sus modificaciones, cuando regresa a la Cámara para revisar las modificaciones que se hicieron. Y eso sería genial. A ver si nos da tiempo y lo vemos más adelante. Es importantísimo que ustedes lo sepan. La jurisprudencia como fuente de derecho. Aquí la tenemos, la jurisprudencia. Aquí está la jurisprudencia. Es importantísimo esto. Este es de alto nivel. ¿Okay? La jurisprudencia como fuente de derecho. Es el conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México, la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. La jurisprudencia es una fuente formal de derecho ante las lagunas que existen en la ley. Cuando el texto es legal, es obscuro o dudoso, la jurisprudencia
sí implica una labor de creación jurídica y por lo tanto creemos que es fuente formal de derecho, pues al precisar el sentido y alcance de la ley, que por ser obscura puede admitir diversas interpretaciones, necesariamente introduce nuevos elementos que van a vitalizar y a enriquecer el ordenamiento jurídico. Es por esto que los juristas norteamericanos, tanto de la escuela sociológica, como realista, piensan que fundamentalmente el derecho se crea mediante la interpretación diaria que dan los tribunales en los casos concretos. La jurisprudencia es un conjunto de sentencias agrupadas en un libro. Todas esas sentencias son publicadas ahí porque su origen viene de un texto legal, pero dudoso y que se presta a diferentes interpretaciones y generalmente son derivados de casos complejos, ¿sí? De índole tal vez internacional o donde intervienen muchas disciplinas jurídicas como derecho fiscal, interviene derecho penal, el derecho fiscal o civil, etcétera. Entonces, cuando está así muy complejo, los que mencioné ahorita, los ministros o los magistrados, al resolver estos casos complejos y que no son comunes, cuando llegan a ser 5 o más casos de ese tipo o muy parecidos, son ya candidatos, no candidatos, ya deben de estar en jurisprudencia, ¿sí? Deben estar ya en la jurisprudencia y se agrupan en un libro. En un libro todas esas sentencias. ¿Y qué pasa? A la hora que tú eres abogado y que estás viendo un caso complejo, donde la ley a veces no es muy clara por lo complejo del asunto que están tratando, y la ley también a veces que no ayuda, hay alguna laguna ahí, como que no está muy claro lo que dice, y se puede interpretar de varias formas, y a ti no te conviene que se interprete de varias formas, a ti te conviene que se interprete de una sola manera porque estás protegiendo a tu cliente. Entonces, ¿qué pasa? Te vas a la jurisprudencia y buscas un caso igual o similar al que estás viendo en ese momento. ¿Para qué? Para apoyarte a la hora que estás manejando ese caso en los tribunales, tú te vas a apoyar, ¿sí? Porque acuérdense que les he dicho que todo lo que ponen en una demanda tiene que estar bien sustentado, argumentado, no puedes poner cosas nomás porque sí, ¿sí? Argumentado que de acuerdo al artículo tal, de acuerdo a la jurisprudencia en su apartado 2 del libro tal, tomo 4, menciona esto y por ende le estoy pidiendo, señor juez, que resuelva a mi favor esta situación. Entonces, tú tienes que apoyarte, sustentar, argumentar todo lo que estás diciendo, no porque lo digas, así no vas, ya. ¿Sí? Entonces, por eso aquí a veces les pedimos, oye, me trajiste este extracto, este resumen, este ensayo, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? No, pues yo lo saqué de mi cosecha, lo saqué del libro tal, la fuente es esta, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer cuando somos abogados. Lo que pongamos ahí tiene que estar bien sustentado. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver un video sobre la jurisprudencia. Ok, esos son los libros de jurisprudencia. Ahorita ya están en internet, pero hasta hace 10 años, un poquito más, estos eran los libros. Jurisprudencia en materia civil, tematizada, 1996, tomo 1, tomo 2, etcétera. Y aquí, vean este libro. Este libro está impresionante, ¿no? Me gustaría poder entender Aranzi, Repertory de Jurisprudencia, volumen 1, sentencias de la 1 a la 2700, no sé qué. Entonces imagínate, hay 2000, casi 3000 sentencias aquí escritas, donde tú dices, ah, caray, aquí eh, por alguna razón supe, o me dijeron que mi caso se resolvió en jurisprudencia, de acuerdo a una jurisprudencia. Entonces, tú buscas el tomo, como si fuera un diccionario, y lo abres, ves el tomo y pones el extracto que viene ahí.
¿sí? En el libro para apoyar tu demanda. Okay. Vamos a ver este video. Es sobre la jurisprudencia. Hola, ¿qué tal? Bien. A ver, espérame un ratito porque tengo que hacer varias cosas. A ver, Gina, ¿quiere decir algo muy rápido antes del video? Sí, profe. Ahorita buenas noches. Usted comentaba que la jurisprudencia es valga la redundancia, es un montón de casos que están resueltos o son sin resolver. No, están resueltos, son sentencias. Ya la sentencia es lo último, la resolución. Acuérdense que les hablaba yo de demanda, es lo primero, lo que detona todo un proceso, demanda, contestación por la parte, la demanda de la parte actora, la contestación del demandado, pruebas, alegatos y al final la sentencia. Entonces la jurisprudencia es un cúmulo de sentencias. ¿Okay? Ok. Perfecto, era mi duda, gracias. Al contrario. Vamos a ver el video. Voy a dejarles de compartir y yo salgo un poquito del aire para que no haya tema con el internet. Salgo aquí y les pongo el video. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a El Derecho es para Todos. El día de hoy, ¿qué es la jurisprudencia? La definición de jurisprudencia nos arroja tres aspectos esenciales del concepto. En primer lugar, son criterios de interpretación de la ley, que se emiten a través de sentencias, solamente ante los órganos supremos del Poder Judicial y que se hacen obligatorios cuando se reiteran en 5 ocasiones para el caso mexicano de manera ininterrumpida, es decir, consecutivamente. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Ahora vamos a desglosar cada una de estas partes del concepto para explicarlas detenidamente. El punto número 1, criterios de interpretación de la ley a través de sentencias. Como todos ustedes saben, la ley está escrita en documentos, como el caso de esta pequeña y muy bonita Constitución. Y aparentemente algo que está escrito, todos podemos entender lo mismo respecto de lo que dice ahí, pero no es así. Muchas veces la legislación tiene palabras que pueden tener una interpretación un poco ambigua. Por ejemplo, este artículo 34 de nuestra Constitución mexicana, que dice, para ser ciudadano de la República son aquellos varones y mujeres que teniendo la nacionalidad mexicana cumplen 18 años y, fracción 2, tienen un modo honesto de vida. ¿Qué es un modo honesto de vida? Es algo muy subjetivo. Para unas personas puede ser una cosa, para otras personas otra. Entonces, la jurisprudencia interpreta este tipo de conceptos. Por ejemplo, para el caso particular, modo honesto de vida se entiende como simplemente cumplir las leyes. Aquí les va otro ejemplo de jurisprudencia. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que es obligación de los mexicanos, en la fracción cuarta, contribuir para el gasto público. Esto es pagar impuestos. Alguien puede interpretar, y ha tratado de interpretar en este caso, bueno, si el artículo literalmente dice es obligación de los mexicanos, entonces los extranjeros no tenemos que pagar impuestos en México. Y esto es parcialmente cierto. Si un extranjero solamente viene de visita y no genera riqueza en nuestro país, no tiene la obligación de pagar impuestos. Pero cuando este extranjero trabaja en nuestro país, genera riqueza, entonces respecto de esa riqueza, respecto de esa fuente de ingresos, sí tiene que pagar impuestos a nuestro país. Y eso, bueno, digamos que la ley no lo dice claramente, pero la jurisprudencia lo ha interpretado de tal manera. Segunda característica, solamente pueden emitir jurisprudencia como tal los órganos supremos del Poder Judicial.
Ustedes saben que el Poder Judicial es aquel que se dedica a aplicar las leyes, se integra básicamente por los jueces de la nación. En este sentido, estos jueces están organizados por una jerarquía claramente definida y solamente los de más jerarquía son aquellos que emiten criterios jurisprudenciales. Para el caso mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito. Los demás emiten criterios, sí, pero no constituyen jurisprudencia. Última característica del concepto, la reiteración. Para que la jurisprudencia sea obligatoria, no basta con una decisión, esto regularmente, después vamos a ver un caso particular, sino que tiene que reiterarse este criterio de interpretación. Para el caso mexicano, el criterio más común es que se reitere en 5 ocasiones consecutivas. Esto es decir, se plantea un caso sobre un artículo que se tiene que interpretar, en ese caso los jueces interpretan que es A, después en el caso 2 interpretan otra vez que es A, y así sucesivamente hasta que se integren 5 casos consecutivos. Respecto de la reiteración, les decíamos que hay una pequeña excepción, porque también se puede constituir la jurisprudencia en un solo caso. Esto es por contradicción. Como hay muchos tribunales colegiados en el país y el derecho tiende a ser bastante complejo, puede darse el caso que tribunales colegiados tengan tesis de jurisprudencia distintas, diversas, que tengan criterios totalmente opuestos sobre el mismo asunto de ley. Entonces, cuando esta situación se presenta, la jurisprudencia se resuelve por contradicción de tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese caso, en esa sola sentencia, la Corte establece cuál es la jurisprudencia que debe prevalecer. Pero para que se dé la contradicción, antes tendría que haber existido otras 2 jurisprudencias por reiteración que son opuestas en sus criterios. La jurisprudencia es tan relevante como fuente del derecho que entre los abogados hay un dicho común que reza de la siguiente manera. Bueno, eso dice la ley, pero hay que ver qué dice la jurisprudencia. Porque muchas veces los criterios de interpretación están más avanzados que la ley. Y si bien tú solamente te basas en lo que dice el código, puede ser que estés atrasado y que no puedas alegar todos los argumentos que tienes para un caso si no revisas la jurisprudencia. Otro caso bastante relevante de jurisprudencia, la unión entre parejas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado a través de tesis jurisprudenciales que esta es legal en todo el país y que es discriminatorio aquellos artículos de las entidades federativas que prohíben a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Por lo tanto, si una persona vive en un estado, en una entidad federativa, por ejemplo, en el caso de Veracruz, donde no se permite el matrimonio entre estas personas, a través de un amparo aplican la jurisprudencia y entonces sí se les permite casarse. Por eso es muy importante la jurisprudencia como fuente del derecho. Si ustedes tienen que consultar jurisprudencia, actualmente es bastante fácil. Antes teníamos que revisar en libros y libros cuáles eran los criterios con base en índices y prácticamente leer una por una. Y hoy en día, la Suprema Corte de Justicia en su página web oficial dispone de un buscador en el cual solamente pones el término clave y te arrojan las jurisprudencias específicas que pueden tener relevancia particular para el caso que tú estás investigando. Entonces recuerda, la jurisprudencia es una fuente del derecho que consiste en la interpretación de la ley que hacen a través de sentencias los órganos supremos del Poder Judicial y que se vuelve obligatoria cuando se reitera en 5 ocasiones consecutivas. Espero que con eso haya quedado claro el tema de hoy. Espero sus comentarios, sus sugerencias. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartirnos y nos vemos en la próxima. ¿Qué tal? ¿Está claro? Y en pocas palabras, la jurisprudencia es una resolución a favor cuando se dicta 5 veces consecutivas en casos diferentes, pero es producto de los recovecos o de que las leyes son vagas, ¿no? Así son establecidas las leyes. En algún momento las leyes no alcanzan a dejar claro cómo resolver un asunto, entonces te puedes ayudar con la jurisprudencia, ¿sí? Ya las jurisprudencias ya son asuntos resueltos, son sentencias. Al hablar de sentencias estamos hablando de temas ya resueltos, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a ayudar cuando tengamos un asunto de índole federal, por ejemplo, y que sea complejo por temas de interpretación de la ley, por la complejidad que presenta, etcétera.
Bueno, pues hay que revisar la jurisprudencia. Cuando nos llega un asunto, cuando yo hablo de asunto, de la palabra asunto, es como decir un caso, ¿sí? Hoy se dice asunto, es más coloquial, ¿no? Decir asunto, pero realmente es un caso. Una persona llega con ustedes y les comenta, ¿sabes qué? Traigo este problema, ¿sí? ¿Sabes qué? Van a poner una carretera muy cerca de mi propiedad y aunque todos dicen que les va a beneficiar, a mí en lo particular me va a afectar, ¿sí? Me va a afectar por esto y por esto y por esto. Y como es la autoridad la que va a poner la carretera, esta persona se tiene que amparar, ¿sí? Amparar. Entonces resulta que para darle mayor fuerza a su intención de pelear el que no pongan esa carretera o que cambien el trayecto de la carretera, por ejemplo, él tiene que argumentar eso. Entonces tendrá que buscar en jurisprudencia si hay un caso similar al que él está tratando para apoyarse a la hora que estén demandando, ustedes que van a ser abogados, para apoyar esa demanda, además de sustentarla en el Código Civil, ¿sí? Pues lo van a sustentar también con alguna sentencia de la jurisprudencia. Entonces el juez le estás allegando herramientas para que resuelva a tu favor. ¿De acuerdo? Básicamente eso es la jurisprudencia. Continuamos. A ver, tengo gente llegando todavía. Qué bueno. Ahorita vamos con más dudas, si quieren. Más permítame tantito compartir. No se nos va el tiempo. Muy bien. El principio de irretroactividad de la ley. No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. ¿Okay? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este tema, conflicto de leyes en el espacio, perdón, me equivoqué, estoy acá. Principio de irretroactividad de la ley. No se le dará efecto retroactivo. Artículo 14 de la Constitución. No, ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Que hay varios videos. Bueno, vamos a ver. Es que está larguito. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Acuérdense, principio de irretroactividad de la ley. No se le dará efecto retroactivo a la ley en perjuicio de persona alguna, no importa si sea el más malo de los malos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Bueno, volvemos a lo mismo. Voy aquí, dejo de compartir. Permiten tantito. Ok. Principio de irretroactividad de la ley. Vamos a ver, compartir. Ahí va el video. Ah, perdón, déjame salgo yo. Ok. Muy buen día. El tema de hoy se denomina la retroactividad de la ley. Quiero pensar que para muchos de ustedes el término de retroactividad no es algo muy nuevo. Quiero pensar que la mayoría de nosotros en alguna ocasión hemos escuchado este término y tenemos una noción
un tanto vaga de lo que es la retroactividad, pero a final de cuentas una idea. Pero para abordarlo jurídicamente, yo me voy a permitir hacer una breve introducción y después precisamente lo que queremos es responder esta pregunta. ¿Qué es la retroactividad en materia jurídica? Bueno, antes de explicar propiamente qué es la retroactividad, me gustaría dejar pasar por 2 o 3 aspectos importantes. El primero de ellos es, debemos tener muy en cuenta lo siguiente. La ley surte sus efectos jurídicos una vez que ésta inicia su vigencia. Lo primero que se nos viene tal vez a la mente es, bueno, ¿qué es eso de surtir efectos jurídicos? ¿Qué debemos entender por que una norma surta sus efectos jurídicos? Bueno, cuando una norma jurídica es creada, esa norma jurídica tiene alguna finalidad. Puede ser que esa norma jurídica esté ordenando a realizar alguna conducta o esté ordenando que se deje de realizar alguna conducta. Podemos tener el caso de una norma jurídica a través de la cual se esté creando, por ejemplo, derechos y obligaciones, o a través de las cuales se modifican obligaciones o se modifiquen derechos, o normas a través de las cuales de plano se extingan derechos o se modifican o se extingan obligaciones, entre otros ejemplos. Podemos tener el caso, repito, de normas jurídicas a través de las cuales algún derecho existente ahora se modifica en la manera en cómo ejercerlo. Por ejemplo, a lo mejor tenemos normas jurídicas que lo que pretenden es establecer cómo cumplir con alguna obligación. Podemos tener normas jurídicas que creen derechos respecto de cierto sector de la sociedad. O bien, por ejemplo, algo muy común es pues, alguna norma jurídica que se crea y cuyo efecto jurídico es la creación, por ejemplo, de algún nuevo tipo de impuesto. Eso sería por una parte. Ya entendimos qué es que surte efectos. Ahora, la siguiente pregunta tal vez sería, o se nos vendría a la mente, bueno, ¿cuándo inicia una norma jurídica su vigencia? Bueno, hay 2 formas. Primera, una norma jurídica, una vez que pasa por todo el proceso legislativo, lo primero que debe de pasar, después repito, de que pasó por todo el proceso legislativo, es la norma jurídica se debe de publicar. ¿Y en dónde se publican las leyes en nuestro país? Bueno, tenemos digamos 2 instrumentos para hacerlo. Uno de ellos es que la norma se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación y este instrumento lo vamos a ocupar cuando se trate de alguna ley de carácter federal, es decir, leyes que surten efectos y que son válidas en toda la República Mexicana, en todo el Estado mexicano. Y el segundo instrumento es el periódico oficial de un estado, de una entidad federativa propiamente dicho. Y este se ocupa cuando la norma que se está publicando es una norma jurídica, una ley estatal, o una norma jurídica de una entidad federativa o del foro común, como comúnmente también se le puede denominar. Esos son los 2 instrumentos a través de los cuales se puede publicar una norma jurídica. Y este es el primer paso para iniciar la vigencia de una norma. Una vez que ya se publicó en alguno de estos 2 instrumentos la norma jurídica, ahora falta determinar de manera precisa cuándo inicia esa vigencia de la norma. Y en este sentido podemos tener 3 hipótesis. Un ejemplo sería que la norma jurídica inicie a surtir efectos jurídicos en el momento mismo en que se publique esa norma jurídica. Si la norma jurídica se publica en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de agosto del año 2013, puede ser que ese mismo 15 que se publique, la norma jurídica esté surtiendo sus efectos. La otra sería que la norma jurídica surta sus efectos al día siguiente de la publicación, es decir, la norma jurídica se publica en alguno de los instrumentos en fecha de 15 de agosto del 2013 y se inicia su vigencia hasta el siguiente día, 16 de agosto. Y la otra sería, también algo común, que la norma jurídica inicie su vigencia en una fecha futura, específica, posterior, pero que la misma ley indica. Un ejemplo sería que la norma se publica en fecha 15 de agosto del año 2013, pero su vigencia iniciará hasta el 1 de enero del año 2014. No nos preocupemos demasiado de cuál de esas 3 hipótesis es la que se va a aplicar, porque la misma norma jurídica nos indica, nos especifica cuándo va a entrar en vigor. Cuando se lee, cuando se toma el periódico oficial del Estado o el Diario Oficial de la Federación y revisamos ahí una norma jurídica, esa misma norma jurídica que se está publicando nos va a indicar si entrará en vigor en el mismo día en que se publica, al día siguiente, o va a indicar una fecha específica
en la que entrará en vigor. Como vemos en este pequeño esquema, lo que tenemos son 3 momentos entonces. La fecha en que se publica, después, posteriormente, la iniciación de la vigencia. Recordemos que puede ser la misma, es decir, la fecha de publicación y la fecha en la que inicia la vigencia puede ser la misma, o puede ser que entre la publicación y la iniciación de la vigencia haya solo un día, o una semana, o un mes, o hasta meses. Como un dato extra, al tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y la iniciación de su vigencia, se le conoce como vacatio legis. Repito, al momento o al tiempo que hay entre la publicación y este tiempo que se deja pasar hasta que inicie su vigencia, se le conoce como vacatio legis. Y una vez que inicia su vigencia, inmediatamente empieza a surtir efectos esa norma jurídica. Este es un aspecto. El otro aspecto que quiero tratar es el siguiente. Los efectos de una norma ya vigente siempre van del presente al futuro. Es decir, la norma jurídica va a regir todo aquello, imaginémonos que la norma jurídica que se crea y que entra en vigencia a partir del 15 de agosto del 2013 genera un nuevo impuesto. Bueno, pues ese nuevo impuesto se va a pagar, se va a pagar solamente respecto de aquellas personas que practican alguna actividad determinada por la misma ley, pero a partir del 15 de agosto. La gente no estará obligada a pagar ese impuesto con fecha posterior a la de su publicación e iniciación de la vigencia. Por eso decimos, pues, que la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia y hacia el futuro, mientras no sea derogada o mientras no sea abrogada. Estos términos de derogación y abrogación ya los tratamos en un video anterior. Debe quedar claro entonces que también esa es una regla. La ley nunca surte sus efectos hacia el pasado. La regla es siempre surte efectos del presente hacia el futuro. La norma jurídica nunca camina hacia atrás o nunca va hacia atrás. Nunca va a intentar regular lo que ya pasó o lo que sucedió antes de que la norma fuese propiamente vigente. Otro aspecto que debemos de considerar y que también está catalogado como una regla dentro del ámbito jurídico es que la norma jurídica aplicable a un caso real y o concreto es la que sea vigente al momento en que este acto o caso real o concreto surge. Bueno, pareciera que esto es muy claro, ¿no? Perfecto. La norma jurídica que debo de aplicar es la que sea vigente cuando el acto jurídico o el caso real o concreto surja. Pero, ojo, debemos distinguir que se pueden presentar 3 momentos tres momentos diferentes. Un primer momento es cuando se crea el acto jurídico. Ejemplo, en fecha del mes de agosto, un ejemplo de una acción del acto jurídico es cuando se firma el contrato. La respuesta me estará indicando este primer momento. Cuando se firmó el contrato, cuando se inició el acto jurídico determinado, y esa es la fecha de creación del acto jurídico, y ese es un momento. El segundo momento puede ser a partir de qué momento o en qué fecha o en qué fecha o en qué momento ese acto jurídico empezó a presentar complicaciones entre las partes. Poniendo yo un ejemplo un poco más concreto, este momento me dice cuándo se firmó el contrato de arrendamiento, por ejemplo, y este momento me dice cuándo alguna de las partes ya no empezó a cumplir de manera normal con sus obligaciones y eso dio origen al surgimiento de un conflicto. El tercer momento sería cuando las partes decidieron ya darle atención jurídica o legal a dicho conflicto. Para ser todavía más concretos, me permití poner el siguiente ejemplo. El día 14 de enero del año en curso, por ejemplo, se creó un acto jurídico. Decíamos hace un momento, se firmó un contrato de arrendamiento. Y este contrato, a partir de esa fecha, se empieza a cumplir de manera normal. ¿Esto qué significa? El arrendatario está pagando sus rentas, está cumpliendo con las obligaciones que están dentro del contrato. Lo mismo que el arrendador, cumple con sus obligaciones, no sé, está dándole el mantenimiento adecuado a la casa, atiende cualquiera de las cuestiones que le plantea el arrendatario respecto a alguna falla que presente el bien inmueble arrendado, pero el contrato se viene cumpliendo de manera normal. Posteriormente, el 15 de junio del mismo año,
se presenta un conflicto entre las partes, se presenta una controversia. A lo mejor el arrendatario se niega a pagar el mes de renta que corresponda, alegando que el arrendador no ha cumplido con las obligaciones que fueron pactadas a cargo de él en el contrato. Y entonces ya tenemos dos momentos, cuando se firmó el contrato y en el momento en que surge la controversia. El último momento, ¿cuál sería? El 4 de octubre, el conflicto ya llegó a tal magnitud que las partes, repito, el día 4 de octubre ya deciden iniciar propiamente un juicio. Alguna de las partes acude con algún abogado, inician la elaboración de una demanda y en esa fecha se está presentando la demanda e iniciando el juicio. Y entonces distingamos 4 fechas: 14 de enero, firma del contrato; 15 de junio, se presenta la primera controversia entre las partes, y el día 4 de octubre, la demanda correspondiente se presenta en un juzgado y con ello se inicia propiamente un juicio. Si atendimos de manera correcta a lo que se indicó anteriormente, entonces creo que no tendríamos muchas dudas. Siguiendo la regla general, Perdón, lo tuve que detener por los tiempos. Básicamente lo que estamos hablando en este video, fíjense, muy, muy rápido, para que se lleven esa idea y en la próxima clase lo completamos. Imagínense un caso concreto en donde una persona entra a robar una casa en el año 2000, ¿sí? En el año 2000 alguien entra a robar a una casa, encuentra a los dueños de la casa ahí, hay violencia, muere una persona ahí y el ladrón huye, alcanza a huir. Año 2000, ¿ok? Resulta que, y bueno, y en ese momento, en ese año 2000, la pena de robo con violencia y con asesinato, por ejemplo, la pena era de 10 años, ¿sí? Entonces, en el año 2003, acuérdense que eso pasó en el año 2000. En el año 2003, la ley cambia. La ley cambia y el robo con violencia y asesinato ahora ya no es de 10 años, ahora es de 15 años, ¿sí? Se hizo más grave la pena. La pena privativa de la libertad se hace, perdón, más grave. Pasa de 10 a 15 años, ¿ok? Pero en el año 2010, esto pasó en el 2000, cambió la ley en el 2005 y a este cuate lo agarran en el 2010, ¿sí? Ya pasaron 10 años. ¿Qué ley le van a aplicar? ¿La del 2005 o la del 2000? Actualmente son 15 años, pero antes eran 10 nada más. Pues la actual, La de ¿no? 10. Donde se dicta la sentencia, la actual. Ok. ¿Qué dicen los demás? Mayra Teresa. Yo digo que es la que se sentenció cuando lo agarraron a él. Ok. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Pero la Constitución dice que cualquier ley no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, si lo pescaron en el 2010 y la ley ya cambió para el 2010, le estarían aplicando la ley que sí lo perjudica más, ¿sí? Entonces tendrían que aplicarle la ley del 2000, la de 5 años de cárcel, ya ni me acuerdo los términos, pero la que menos le perjudique por Constitución, ¿sí? Está en la Constitución. Se le debe aplicar la ley que menos le perjudique. Acuérdense la frase: no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En perjuicio. Si le perjudica, no le puedes aplicar la ley actual, ¿sí? Entonces, se le aplica la ley que más le beneficia atendiendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Básicamente, ese es el concepto, ese es el contexto de esta ley. No sé si me entendieron. Gina, ¿quiere decir algo? Adelante, Gina.
Sí, profe. Entonces, por decir, si a esta persona pues la van a procesar en el 2010, que es cuando ya se aplicó la ley Ya, de los... ya cambió la ley para más O sea, grave. ya se cambió la ley, entonces se procesa conforme al, no sé, en donde fue el caso, o sea, por decir, si fue en el 2000, si a él lo pescan en el 2000, no, si en el 2010 a él lo pescan, es un ejemplo. Ujú. Pero el caso es del 2000, entonces se le va a aplicar la ley del 2000 independientemente de que ya haya cambiado la ley. Es correcto. Si la ley actual, se le debe aplicar la actual, ¿sí? Uh-huh. Las leyes no aplican para el pasado, aplican para el presente y para el futuro, ¿de acuerdo? Okay. Pero si la ley actual le está perjudicando en comparación de cuando cometió el delito, entonces le debe de aplicar la ley que no le perjudica. Solamente en ese caso hay una retroactividad de la ley. Okay. ¿Sí me explico? Uh-huh. Si la ley era de 10 años y en el 2000 era de 10 años y cambió a 8 en el 2010, pues le van a aplicar la de 8. ¿De acuerdo? Ok, entonces siempre se va a buscar que no le perjudique. Es correcto. Independientemente de lo que haya hecho, siempre se va a buscar que no le perjudique. Es correcto. Así es. Okay. Así lo dice la Constitución. Y ahorita, este es el caso más crítico, porque, pues, oye, pues es un ladrón, ¿verdad? Y mató a una persona, etcétera. Pero se aplica en todos los casos, en contratos, en compraventas, en muchos temas. ¿Sí? Se aplica en todo. Ok. Gracias, profe. De nada. SM Esmeralda es la que quiere decir algo. Era la misma duda que dijo la compañera. Ya quedó aclarado, gracias. Al contrario. Bueno, les prometo que la próxima clase damos un tiempecito para ver esto. Para comentar un poquito más. Yo me gustaría quedarme aquí otra hora más. Sé que unos tienen clase, otros ya están cansados, yo también estoy cansado. Entonces, vamos a cerrar la sesión y nos vemos el próximo martes a la misma hora, 8 de la noche. ¿De acuerdo? Oiga, profe, respecto a la tarea, es el ensayo de los 3 temas, ¿verdad? Correcto. Así es, un ensayo de cada tema, un ensayo de cada tema. Y en el ensayo es con nuestras propias palabras, pero sustentado con documentos, ¿no? Así es, así es. Maestro, yo tengo una duda. Dígame. En lo de la tarea, puso conclusión que con nuestras palabras, pero no especifica cuántas. ¿No especifique cuántas qué, perdón? Palabras. ¿No le puse ahí mínimo una cuartilla? Es que ahí no es le por puso. cuartilla. Ah, bueno, está bien. Una cuartilla es una hoja, como mínimo, ¿eh? Sí, está bien. Okay. Pero con el formato APA, profe. No. Nomás que esté bien estructurado, que esté bien claro, A, B, C, D, 1, 2 o 3, como ustedes quieran, que esté bien claro para leerlo. ¿Okay? Porque sí he recibido documentos que parece un libro sin principio ni fin. Entonces, sin separaciones, sin mayúsculas, sin minúsculas, y así nomás escribiendo. Y la verdad es que esos no los leo, honestamente. Entonces, ahí les pido de favor. Mayra Teresa, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches. Disculpa, soy nueva, es la primera clase que tomo con usted. La tarea, ¿dónde se envía? ¿Cómo la envío? Ando muy perdida en todo este tema. Necesita darse tiempo, explore el aula donde le tocó, y vea, ahí viene donde dice la tarea, la actividad, dele clic ahí y ahí le van a venir las instrucciones para subir la tarea. La puede hacer a un lado para jalar los archivos y poderlos subir y todo eso. ¿Okay? Pero sí, explore bien el aula. Si tiene una duda, me avisa, no pasa nada. Me manda un mensaje y lo vemos. No tengo problema.
Muchas gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. Creo que ya somos todos. A ver. A ver, Ramona, Janet, ¿quiere decir algo? Disculpe, y en la tarea podamos, bueno, aparte de explicar con estas palabras, ¿podemos poner algún ejemplo también? Mencionar, por decir algún ejemplo. Claro, claro, y eso con sus propias palabras, pero fundamentado en el libro. Yo lo que estoy queriendo fomentar aquí es que se echen un clavado al libro y que lean el libro y que lo exploren y que sepa de qué estamos hablando. Muy bien, gracias. ¿Sí? De nada. Muy bien. Déjame ver. Tengo en el chat, déjame nomás que no se me pase nada. Humberto, salud, grupo, en mi opinión, lo que entendí. Ok, la vigente jurisprudencia, salud, grupo. Exacto. Juan Carlos Ramírez comenzó la grabación en la misma. Ok, muy bien. Bueno, nos vemos el próximo martes a la misma hora, 8 de la noche. ¿De acuerdo? Disculpe. Muchas gracias. Al contrario, dígame, ¿quién me está hablando? El libro también está ahí en... Está en el aula, así es. Ah, ok. Muy ¿Sí? bien. Disculpe, profe. Dígame. Buenas Hola, noches. soy Humberto el que hizo la pregunta. Nomás es, en el caso de la jurisprudencia donde ya hay un registro de 5 casos parecidos, ¿qué pasa ahí? Se publica en la jurisprudencia. Ok, entonces ya se hace como que un tipo de un registro más formal. Es correcto. Ok, perfecto. Sí. Nomás ahí nomás me queda esa duda. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, buenas noches. Bueno, que la pasen bien. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Que descansen. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.